Me llamo Juan, y lo que voy a compartir no es fácil para mí. Durante mucho tiempo viví alejado de Dios, pensando que podía controlar mi vida con mis fuerzas. Pero lo que experimenté una noche cambió mi forma de ver la eternidad. Una noche, después de cometer los mismos errores de siempre, me acosté con un vacío en el alma. En medio del sueño, me vi cayendo en un abismo oscuro. Era un lugar sin salida, un vacío donde no había luz. Todo estaba cubierto por un silencio aterrador, interrumpido solo por gritos desgarradores que venían de todas partes. Recordé lo que dice Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo estaba en esas tinieblas, escuchando ese llanto y ese crujir de dientes. El aire era pesado, sofocante, como si cada respiro quemara mis pulmones. Sentía un fuego que me envolvía, pero que no consumía mi cuerpo. Intentaba gritar, pero mi voz no salía. Miraba a mi alrededor y veía sombras de personas, todas atrapadas en su propio dolor, clamando por ayuda que nunca llegaba. Allí entendí lo que dice Apocalipsis 8:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo estaba en ese lugar, experimentando lo que significa estar lejos de la presencia de Dios. Lo más terrible no era el fuego, ni los gritos, ni la soledad. Lo más doloroso era recordar todas las veces que escuché hablar del amor de Dios y lo rechacé. Cada sermón, cada invitación, cada vez que alguien me dijo, Cristo te ama. Sentía un peso enorme en mi alma, porque entendía que mi condenación era el resultado de mis decisiones. Recordé Juan 3:16, pero en el infierno esas palabras sonaban como un eco de lo que perdí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí comprendí, yo había decidido perderme. En medio de ese tormento, empecé a clamar desde lo más profundo de mi ser, Señor, dame otra oportunidad. No quiero quedarme aquí. No sé cómo explicarlo, pero en medio de esa desesperación sentí como si una luz brillara a lo lejos, y una voz me dijo, aún estás a tiempo. Esto es lo que mereces, pero yo te ofrezco vida si crees en mí. Desperté sobresaltado, con lágrimas en los ojos y un temblor en todo mi cuerpo. Sentí que Dios me había mostrado una advertencia del lugar al que llevaba mi vida. Ese día comprendí que todavía tenía una oportunidad. Me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Oré como nunca antes había orado, diciendo, Jesús, sálvame. No quiero terminar en ese lugar. Lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde entonces mi vida cambió. Hoy entiendo que la visión del infierno fue un llamado de amor, un grito de advertencia para volver a los brazos del Padre. Apocalipsis 21:4 me da esperanza cada día. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una noche, después de caer nuevamente en los mismos pecados de siempre, me acosté con un vacío en el alma que no podía describir. Nada de lo que había hecho en la vida me llenaba. Tenía amigos, placeres momentáneos, pero cada vez que me quedaba solo, mi conciencia me gritaba que estaba perdido. Sentía que algo faltaba, pero lo ignoraba, pensando que con el tiempo se resolvería. Esa noche, mientras dormía, tuve una experiencia que nunca olvidaré. Me vi cayendo en un abismo oscuro, interminable. Era como si me hubieran arrancado del mundo de los vivos y lanzado a un lugar de completa desolación. El vacío era tan profundo que no veía el final. No había luz, ni esperanza, solo una oscuridad densa que me envolvía y me oprimía el alma. Todo estaba cubierto por un silencio aterrador, un silencio que pesaba más que 1000 cadenas. De repente, ese silencio se rompió con gritos desgarradores que venían de todas partes. Eran alaridos de dolor, voces de desesperación que parecían no tener fin. Cada grito atravesaba mi corazón como una lanza. Recordé las palabras de Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En ese instante entendí que estaba en esas tinieblas, rodeado de llanto y crujir de dientes. El lugar donde la misericordia ya no existe, donde la gracia no llega. Mientras trataba de entender dónde estaba, el aire comenzó a volverse pesado, sofocante. Respirar era como inhalar fuego. Cada respiro quemaba mis pulmones, como si estuvieran llenos de brasas. Mis piernas temblaban, y mi cuerpo estaba cubierto de un calor insoportable, aunque no veía llamas visibles. Sentía un fuego que me envolvía, pero lo extraño era que no consumía mi cuerpo. El dolor era continuo, inaguantable, y lo más terrible era la sensación de que nunca acabaría.
Quise gritar, pero mi voz no salía. Era como si mis cuerdas vocales estuvieran atrapadas, como si nadie pudiera escucharme, aunque lo intentara con todas mis fuerzas. Miré a mi alrededor y vi sombras de personas. Hombres y mujeres, rostros deformados por el dolor, todos atrapados en su propio tormento. Extendían sus manos, como pidiendo ayuda, pero no había nadie que respondiera. Sus clamores se mezclaban con los míos, y esa sinfonía de desesperación me aplastaba el alma. Allí comprendí la verdad de Apocalipsis 8 y 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo estaba en ese lugar, experimentando lo que significa estar lejos de la presencia de Dios, un sitio donde no hay esperanza, ni redención, ni segundas oportunidades. Lo más terrible no era el fuego, ni los gritos, ni la soledad, lo peor era el peso de mi conciencia. En ese lugar de tormento, mi mente no se apagaba. Cada recuerdo volvía con una fuerza aterradora. Veía claramente todas las veces que alguien me habló del amor de Dios, y yo lo rechacé. Recordaba sermones donde se me dijo que Jesús me amaba, invitaciones de amigos que me decían, ven a la iglesia, Cristo puede cambiar tu vida. Recordaba a mi madre orando por mí, diciéndome que solo en Jesús había salvación. Pero yo me burlaba, me justificaba o simplemente decía, más adelante lo haré. En ese infierno de recuerdos entendí que mi condenación no era culpa de Dios, era el resultado de mis propias decisiones. Proverbios 2 y 12 resonaba en mi mente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo había escogido ese camino, convencido de que no pasaría nada. En medio de la desesperación, recordé Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el infierno esas palabras no traían paz. Sonaban como un eco cruel de lo que había despreciado. Era la evidencia de que yo había decidido perderme, a pesar de que Cristo me ofreció vida eterna. En medio de ese tormento, sin fuerzas, comencé a clamar desde lo más profundo de mi ser. Señor, dame otra oportunidad. No quiero quedarme aquí. Por favor, sácame de este lugar. Era un grito desesperado, más allá de las palabras, era el alma misma suplicando. Y en ese instante, algo inesperado sucedió. En medio de la oscuridad, vi una luz pequeña, lejana, pero suficiente para romper las tinieblas. Esa luz comenzó a crecer, y en mi interior escuché una voz clara, llena de autoridad y misericordia. Aún estás a tiempo. Esto es lo que mereces por tus decisiones, pero yo te ofrezco vida si crees en mí. Esa voz me atravesó como fuego, pero no de tormento, sino de esperanza. Esto es lo que mereces por tus decisiones, pero yo te ofrezco vida si crees en mí. Esa voz me atravesó como fuego, pero no de tormento, sino de esperanza. Era la voz de Jesús, recordándome que su misericordia aún estaba disponible. Fue entonces cuando abrí los ojos. Desperté sobresaltado, con lágrimas en los ojos, temblando de pies a cabeza. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. Sentí que lo que había vivido no era solo un sueño, sino una advertencia clara del lugar al que llevaba mi vida si seguía rechazando a Cristo. Ese día, comprendí que Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Me arrodillé en mi habitación, sin importarme nada más. Con todo mi corazón, oré. Jesús, perdóname. Estoy perdido sin ti. Lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. No quiero terminar en ese lugar. Hoy decido seguirte. Mientras oraba, sentí como si un peso enorme se levantara de mi corazón. Mis lágrimas no eran de miedo esta vez, sino de alivio. Sentí paz, una paz que nunca antes había conocido. Desde entonces, mi vida cambió. Dejé atrás lo que me alejaba de Dios y empecé a caminar con Jesús. Hoy entiendo que aquella visión del infierno no fue para destruirme, sino un grito de amor, una advertencia para volver a los brazos del Padre antes de que fuera demasiado tarde. Ahora me aferro a la esperanza de Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa que me sostiene. Amigo, quiero hablarte de corazón. El infierno es real, pero también lo es la salvación en Cristo. Jesús te ama y dio su vida para que tú no tengas que pasar por ese tormento. No rechaces su amor, no ignores su llamado. Hoy tienes la oportunidad de creer, arrepentirte y recibir la vida eterna. Como dice Hebreos 3 y 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No esperes a mañana.
Hoy puede ser el día en que tu nombre sea escrito en el libro de la vida.